Vamos a comenzar con la clase de demencia, ¿ya? Muy bien. ¿Se logra ver, apreciar bien? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la clase de demencia y ir continuando con las siguientes clases de acuerdo al tiempo, ¿no? Esta clase, por si acaso, ya se le enviaron, la clase 13, 14, 15, ¿ya? Entonces comenzamos con la clase 13, demencia. Vamos a desarrollar el concepto de demencia en general, ¿no? Y de las demencias vamos a hablar en particular de la demencia de Alzheimer, que es la más frecuente. Acá ustedes tienen una definición de demencia del 2016, ¿no? En la cual considera así siempre compromiso de las funciones cognitivas, de las funciones que se encuentran en la corteza cerebral. La corteza cerebral tiene un área de 20 a 25 metros cuadrados, ¿no? Y ahí se encuentran las funciones como la memoria, el raciocinio, la abstracción, la inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando está deteriorado las funciones de la corteza cerebral, ¿no? Y ese deterioro va a impactar en la funcionalidad del sujeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sujeto no va a poder viajar solo porque se puede desorientar, ¿no? ¿Está bien? Causando discapacidad y dependencia, entonces ya hablamos de demencia, ¿no? Pero fuera del compromiso de las funciones superiores, que mencionábamos que es lo fundamental en demencia, también puede haber alteraciones de otras esferas, ¿no? Cambios en la personalidad, ¿no? Trastornos de conducta, trastornos del sueño, de la alimentación, compromiso de motor, afectivo u otros síntomas psicóticos. Entonces la demencia es un compromiso cognitivo, sí, pero también puede estar acompañado de otros compromisos, en general neuropsiquiátricos. Ahora, sobre la demencia, en las investigaciones que se han hecho a través de la historia, acá tienen un documento de 2350 a.C. en la cultura egipcia, ¿no? En la cual describen, ¿no? El olvido, que es característica de la demencia, sobre todo la demencia de Alzheimer, ¿no? Los ojos están oscuros, los oídos sordos, la fuerza disminuye, la boca silenciada, ya no habla, el corazón vacío, ya no se recuerda el pasado, ¿no? Todos estos síntomas producen el envejecer. Entonces, ya el dato del olvido está registrado en la historia de la humanidad, ¿no? Acá tiene un registro de 2350 a.C., ¿no? Y no solamente eso, del dato del olvido relacionado con la edad, ¿no? El dato del olvido en la tercera edad. Estos dos conceptos hacen que aparezca inicialmente el concepto de demencia senil, ¿no? ¿Ve? Como ustedes pueden apreciar en esta bibliografía del 2017, de un reporte del 2015, de las diferentes demencias, podemos observar que claramente que en todos los continentes, Europa, Asia, América, ¿no? La demencia, o sea, estamos hablando de este trastorno cognitivo que siempre va y que suele acompañarse de algún trastorno neuropsiquiátrico, ¿no? Esta demencia aumenta con la edad, ¿no? Entonces ven la incidencia por 1000 personas al año, ¿no? En grupo etario 60 a 64, ¿no? Y ven cómo va aumentando con la edad, ¿no? Sobre todo a partir de los 80 años, ¿no? Se hace un poco más vertical la curva, se hace más vertical la curva, ¿no? Y en todos los continentes. También presentamos otra estadística, ya no de incidencia, sino de prevalencia
¿no? En demencia en mayores de 65 años, ¿no? Para observar que es un fenómeno mundial y que América Latina, ¿no? Según esta investigación del 2013, ¿no? Va a la cabeza en la prevalencia, América Latina. No está el Perú, obviamente. Tienen otro cuadro estadístico, ya hemos ilustrado la demencia en general, ya hemos ilustrado tanto la incidencia como la prevalencia, pero ahora vamos a América Latina. América Latina, ¿no? Entonces, usted tiene la prevalencia de demencia en países latinoamericanos, ¿no? En base a los estudios que se han hecho en América, ¿no? Y ahí van a encontrar la prevalencia de Perú. Hay diferentes formas de clasificar las demencias. Hemos estado revisando en su oportunidad la literatura. Y en este texto describen cinco grupos, que me parece lo más apropiado, dividirlo en 5 grupos, ¿no? La demencia, ¿no? Entonces hay una división de la demencia teniendo en cuenta su localización de la lesión, su topografía, su anatomía, ¿no? Si esta demencia es cortical puramente o si esta demencia comienza en las regiones subcorticales, ¿no? Las regiones subcorticales debajo de la corteza, ¿no? Sobre su etiología, si esta demencia es vascular, es infecciosa, es autoinmune, etcétera, etcétera, ¿no? Según su evolución, si es una demencia rápidamente progresiva o lentamente progresiva, ¿no? La enfermedad de Prione es una demencia de rápido progreso en semanas o meses, ¿no? En cambio, la demencia degenerativa, donde está la demencia frontotemporal, ¿no? La demencia del cuerpo de Lewy, pero también la demencia de Alzheimer son demencias de evolución larga, ¿no? La edad de inicio, hemos dicho aquí que la gran mayoría de demencias comienzan a los 60 años, pero también hay demencias de inicio más temprano, ¿no? Y los últimos clasificaciones ya vienen teniendo en cuenta, ¿no?, la parte molecular o la parte genética, las últimas clasificaciones que se vienen hablando de demencia. Acá tenemos el manual de trastornos mentales, el DSM-4, ¿no?, que es el que más se está utilizando en este momento, el DSM-4. Por si acaso ya salió el DSM-5, pero como que se está acostumbrando un poco a la terminología del DSM-5 los neurólogos y psiquiatras, ¿no? Entonces, el que menos todavía sigue manejando la terminología del DSM-4, ¿no? Y hablan de 5 criterios a tener consideración, 5 criterios a tener consideración, ¿no? Interferir con la habilidad para funcionar en el trabajo o actividades habituales, claro, el compromiso de funciones superiores, acompañado con algún compromiso neuropsiquiátrico, ¿no? Pero lo suficiente como para interferir, ¿no?, en la funcionalidad del sujeto, ¿no? Y segundo, representa utilidad respecto al nivel de funcionamiento y desempeño. Claro, este segundo acápite es el que nos permite diferenciar entre retraso mental y demencia, ¿no? Porque el retraso mental hay una falla en la adquisición, digamos, de las funciones superiores, ¿no? Hay un detenimiento en la adquisición de funciones superiores, ¿no? ¿También? En cambio, demencia ya se adquirió la función superior, estándar, digamos así, estándar, ¿no? Y ahí hay un declive, ¿no? Ahora, no es un cuadro agudo, ¿ya? Cuando el cuadro es agudo, nosotros hablamos de delirio. También podemos hablar de síndrome confusional agudo. No es un cuadro agudo. Para evaluar la demencia tenemos que tener al paciente en un estado basal y considerando con un estado crónico. Un ejemplo, si a mí me da un accidente, si a una persona le da un accidente cerebrovascular
una persona muy sana, ¿no? Una persona de 60 años, y después el accidente cerebrovascular, ya sea la región frontal, la región temporal, empieza a delirar, a hablar incoherencias, yo no lo puedo definir en ese momento como demencia. Ahí solo puedo definir como delirio, como síndrome confusional agudo. No, yo tengo que esperar un tiempo prudente, algunos hablan de 40 días, esperar que el paciente se estabilice, y si persiste ese cuadro neurológico, ahí podría pensar a plantear el cuadro, que podría tener un cuadro de demencia. Podría tener un cuadro de demencia. Muchas veces hay cuadros confusionales por hipoglicemia, por hiponatremia, ¿no? O por un cuadro infeccioso. Ustedes tratan esa intercurrencia y el paciente vuelve a sus funciones habituales, normales, ¿no? El deterioro cognitivo se detecta y se diagnostica a través de una combinación historia clínica, entendiendo que hay funciones superiores que se vienen deteriorando en el tiempo, funciones superiores que se vienen deteriorando en el tiempo, ¿no? Funciones superiores adquiridas ya, que se vienen deteriorando en el tiempo. Un examen neurológico, ojo, en ese examen neurológico, lo que se tiene que establecer es que las funciones superiores estén deterioradas, ¿no? No que el paciente tenga un compromiso neurosensorial, ¿no? Que el paciente no vea, no escuche, no, o que uno tenga un compromiso, digamos así, mecánico de las extremidades, ¿no? Acá se evalúan las funciones superiores, por si acaso, ¿no? Y el deterioro cognitivo o conductual incluye dos de los siguientes dominios, ¿no? Y ahí ponen los siguientes dominios, ¿no? Alteración en la capacidad para adquirir nueva información, deterioro en el razonamiento y el manejo de tareas complejas, deterioro en las habilidades visoespaciales, en las funciones del lenguaje y también trastornos de la conducta o comportamiento, ¿no? Muy bien. El DSM-4 en realidad ha evolucionado, ¿no? Perdón, y en su primera versión, el DSM-1, ¿no? Se hablaba de enfermedad cerebral crónica, o más propiamente, enfermedad cerebral senil, al paciente que tenía estos trastornos mentales de las funciones superiores crónicos, ¿no? El DSM-2 habla ya de la demencia, pero ahí aparece el nombre de demencia senil, entendiendo que esta demencia aparece más en la tercera edad, ¿no? Y una condición previa es la demencia presenil, lo que ahora se llamaría el déficit cognitivo leve, ¿no? El 4 y DSM, perdón, 3 y 4, ahí sí hacen diferencia entre delirio, demencia, ¿no? Y otro diagnóstico diferencial, ¿no? Ya hemos hecho la diferencia entre delirio y demencia. Y habla de diferentes demencias, ¿no? Habla ya de diferentes demencias, ¿no? Recuerden que la demencia mayoritaria es la demencia degenerativa. El 100%, la mayoría de demencias son degenerativas. Algunos calculan en un 80%. Y esa demencia degenerativa, Alzheimer es la más frecuente. De ese 80%, 60% debe ser Alzheimer. De ahí sigue la demencia frontotemporal o la demencia de cuerpos de Lewy, ¿no? Entonces, la demencia degenerativa es un 80% más o menos. La otra gran demencia es la demencia vascular. La demencia vascular. Que calcula más o menos en un 60%, ¿no? 60% de demencia. Antiguamente se pensaba que era más macrovascular o por accidentes cerebrovasculares grandes, ¿no? Pero actualmente se está dando mucha importancia a la demencia microvascular, como vamos a ver, ¿no? Esos son los grandes grupos. Después hay grupos pequeños, ¿no? Demencias infecciosas. Entonces acá menciona, por ejemplo, la demencia por VIH, ¿no? Demencias metabólicas o carenciales, ahí está por vitamina B12, ¿no? ¿No? Entre otros, ¿no? El DSM-5, ¿no? A la demencia ya le llama trastorno neurocognitivo mayor.
¿no? Y al déficit cognitivo leve le llama trastorno neurocognitivo menor. Es decir, hay un cambio en la denominación, ¿no? Trastorno neurocognitivo mayor y trastorno neurocognitivo menor. ¿Ya? Muy bien. Decíamos que una de las divisiones de las demencias era respecto a su localización topográfica, ¿no? Entonces, hay demencias que afectan pues, la corteza cerebral, en principio, y hay demencias que afectan, en principio, las regiones subcorticales. Decimos en principio porque después se puede extender, ¿no? ¿Ya? Entonces, las que afectan la corteza cerebral, ahí estaría pues la de Alzheimer y la de frontotemporal, que son dos demencias degenerativas, ¿no? Y las subcorticales estarían una gran mayoría de demencias, como ustedes pueden ver acá. La mayoría de demencias. Ya. Que no superan, por si acaso, todas estas juntas, excepto las vasculares, no superan, todas estas juntas, excepto las vasculares, no superan a la de Alzheimer, por si acaso. La de Alzheimer es tan frecuente que es más que todas estas juntas, sin considerar la vascular, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando la demencia es cortical, o sea, ¿no? Dependiendo de la corteza que esté comprometida, no va a sugerir la función superior comprometida, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una degeneración de la corteza sensorial, estamos hablando de la corteza del lóbulo parietal, lo que se encuentra en la parte media superior, no, va a haber inatención, anoxia o alucinaciones, ¿no? Inatención, anoxia o alucinación. Anoxia con capacidad de reconocer, ¿no? Cuando está comprometida la corteza motora superior, más bien va a haber apraxia, limitaciones para la ejecución de las cosas, ¿no? Cuando hay un compromiso de la corteza temporal, va a haber trastorno del lenguaje, afasia, ¿no? Afasia, trastorno del lenguaje, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En las regiones subcorticales vería otros síntomas, ¿no? Incontinencia, la vida emocional, apatía, ¿no? Otros síntomas que no tendría que ver mucho con las funciones superiores, ¿no? Y los no son complementarios. Acá tiene la clasificación o etiología, decíamos que habían 5 clasificaciones, una era por localización, otra por etiología, ¿no? Y etiología, algunos autores dividen así, ¿no? Etiología primaria y etiología secundaria. A la primaria es la que le llaman a la degenerativa, la demencia degenerativa, ¿no? Degenerativa, ¿no? Si es topográficamente cortical y subcortical, ¿no? Y acá es temporalmente, ¿no? Y las secundarias ya tienen ustedes a las diferentes, al bolsón de las otras demencias, ¿no? Al bolsón de las otras demencias, ¿no? ¿No? En la cual, por si acaso, también hay la hidrocefalia, ¿no? La hidrocefalia normotensiva, que no se sabe la causa, pero que se caracteriza por dilatación del sistema ventricular, ¿no? Y habría trastorno de memoria, trastorno de la marcha e incontinencia urinaria, ¿no? Ya una clasificación más moderna, ¿no? Son las clasificaciones que tienen en cuenta la histopatología, ¿no? La histopatología, ¿no? Entonces acá, sin cuerpos de inclusión o con cuerpo de inclusión sería la primera diferenciación histopatológica, ¿no? O cuerpos o sin cuerpos de exclusión, ¿no? En la que sea con cuerpo de inclusión, ustedes ahí tienen con inclusión de tipo no citoesquelético, con inclusión de tipo no citoesquelético y con inclusión de tipo citoesquelético. Ustedes ya tienen una subdivisión esta de cuerpo de inclusión. De tipo no citoesquelético y de tipo citoesquelético. Por si acaso en el no citoesquelético estaría la Alzheimer, ¿no? ¿Ya? El del no citoesquelético, ahí tienen por polipéptidos aberrantes, donde estaría
Huntington, y tiene el amiloide, donde estaría el Alzheimer, ¿no? Las placas priónicas también, ¿no? En cambio, con inclusión de citos de tipo citoesquelético, ahí tienen la sinonucleinopatía, ¿no? Donde estaría la demencia de cuerpos de Lewy. Ahí tendría también la taupatía, ¿no? No taupatía, ¿no? Donde está la demencia de EPIC, ¿no? Entre otros, ¿no? Parálisis supernuclear, ¿no? Es más. Y ya yendo también a los componentes moleculares y genéticos, pero acá ustedes tienen el componente, la proteína, la molécula implicada, qué gen, en qué cromosoma lo puede encontrar y el tipo de herencia que haría, ¿no? ¿No? Pueden observar que la mayoría da autosómica dominante. La mayoría es autosómica dominante, ¿no? Es la gran mayoría. Autosómica recesiva es alguna, ¿no? Igual la autosómica recesiva ligada al cromosoma X, ¿no? Hay una primera división, ¿no? En la cual la demencia demencia puede formar parte del cuadro clínico, porque hay un cuadro también subcortical, ¿no? Ahí estaría el resto, ¿no? Ya. Muy bien, continuamos. Y hay un grupo de demencias que ha sido considerado como potencialmente reversible, ¿no? Y esto es importante porque es uno de los objetivos que tiene un clínico al enfrentarse a un paciente que tiene demencia, ¿no? ¿No? Y que consiste en la tarea en buscar si es una causa que uno pueda tratar y mejorar de por sí, ¿no? El ejemplo más clásico es el déficit de vitamina B2, ¿no? Un paciente con síndrome demencial determino que tiene un muy pobre cantidad de vitamina B12, digamos, en sangre, ¿no? Entonces, hacemos el diagnóstico de demencia por vitamina B12, excluyendo otras causas, y se prescribe tratamiento, ¿no? El tratamiento de vitamina B12, una ampolla intramuscular cada día por una semana, después una ampolla intramuscular cada semana por un mes, y para terminar con una ampolla intramuscular cada 15 días, ¿no? No, no. Entonces uno trata y el paciente puede mejorar, ¿no? Ahora, estas demencias que pueden ser reversibles, acá tienen 6 grupos, ¿no? Asociados a drogas, tóxico-metabólicas, causas extrínsecas, infecciosas, inflamatorias y carenciales, ¿no? Como hemos puesto la vitamina B12, ¿no? Pero, por ejemplo, las causas extrígenas también ustedes tratan quirúrgicamente y también pueden revertir, ¿no? Entonces, ya hemos mencionado la hidrocefalia a presión normal, que es una triada de demencia, de inestabilidad y de trastorno y de incontinencia urinaria, ¿no? Pero también pueden tener un hematoma estructural crónico, en la cual es una de las causas de demencia, ¿no? En este caso, el tratamiento sería el drenaje del hematoma subdural. Cuando hablamos subdural, hablamos de un hematoma que se localiza entre la dura madre y el aracnoide, ¿no? Debajo de la dura madre. Muy bien. También tiene acá otra revisión, ¿no? Ya yendo a la demencia metabólica, o sea, ampliando de acá la demencia metabólica, ¿no? Entonces, hay enfermedades como endocrinopatías, hepatopatías, nefropatías, que pueden ocasionar esta demencia, ¿no? Entre ellas también la deficiencia, ¿no? De glucosa, de tiamina, niacina, ¿no? Hemos hablado en general de todas las demencias y ahora, antes de hablar de la demencia de Alzheimer,
hablemos del segundo grupo, cuantitativamente más importante, el segundo grupo, ¿no? Y esas son las demencias vasculares, ¿no? Que le calcula en 50-60% de casos de demencia son vasculares, ¿no? Y esta demencia vascular se puede producir por diferentes escenarios que comprometen vascularmente el cerebro, ¿no? Uno es de la demencia post-ictus, ¿no? O sea, tiene un paciente de accidente cerebrovascular, ¿no? Desde observado por semana y sigue teniendo sigue trastorno de memoria, ¿no? Lo otro es la demencia vascular más propiamente, ¿no? Y esta se puede infartos de vasos grandes, en estos casos estamos hablando de infarto aterotrombótico, donde las placas del tromba van cerrando el vaso al extremo que impide su irrigación, ¿no? Y también cardioembólico, ¿no? En la cual un coágulo que se forma en el corazón es lanzado, pues, ¿no?, al cerebro, ¿no? Y tapona una de las arterias más importantes, ¿no? Las arterias que llegan al cerebro, en todo caso, ¿no? También está la demencia subcortical isquémica, ¿no? O sea, llega pobre irrigación al cerebro y la pobre irrigación va a afectar a los vasos pequeños, estamos hablando a los microvasos, ¿no? Y va a producir toda una región, va a comprometer toda una región alrededor de los ventrículos generalmente, toda una región que está alrededor de los ventrículos, más propiamente periventricular, ¿no? Va a comprometer toda una región periventricular, ¿no? Esta demencia está teniendo mucha importancia porque cada vez se está determinando que es la causa, que pasa a ser la causa principal ya de la demencia vascular, ¿no? La demencia subcortical por compromiso de microvasos, ¿no? Hay regiones del cerebro que estratégicamente tienen que ver con las funciones superiores. Cuando hay un infarto que afecta a esas regiones, entonces se habla de infarto estratégico. Y también puede haber daño vascular cerebral, ¿no? Por si acaso, una encefalopatía anóxica isquémica o un paro cardiorrespiratorio que deja el cerebro de ser irrigado por, digamos, un tiempo importante, ¿no? O también los infartos fronterizos. ¿Qué quiere decir infarto fronterizo? Recuerden que supratentorialmente estamos hablando, está el polígono de Willy en la base, ¿no? Y del polígono de Willy nacen las arterias cerebrales anteriores, cerebrales medias y cerebrales posteriores, ¿no? ¿Ya? Y esas arterias van a irrigar, pues, toda la masa encefálica, digamos así, ¿no? Casi toda la masa encefálica. Pero va a haber áreas del territorio en la cual va a estar irrigado no por una arteria, sino por dos arterias, ¿no? Puede ser la cerebral anterior, cerebral media, ¿no? Puede ser cerebral media, cerebral posterior, ¿no? Esas áreas son fronterizas, ¿no? A eso se llama infarto fronterizo. También las demencias vasculares pueden ser por demencia secundaria a una hemorragia cerebral, ¿no? Recuerde que subcorticalmente, más frecuentemente, es la hemorragia hipertensiva, hemorragia por hipertensión arterial. Pero subcorticalmente, debajo de la corteza cerebral, y sobre todo en personas de mayor edad, es bien conocido la hemorragia por angiopatía amiloide. ¿Ya? Ahora, también esta demencia vascular puede ir acompañada del Alzheimer. Es más, algunos piensan que así como la cefalea, ¿no? Había cefalea tensional, cefalea migrañosa, pero apareció una tercera cefalea tan igual como estas dos. ¿Cuál es? La cefalea mixta, ¿no? Igualito. Hay demencia vascular, demencia de Alzheimer, pero apareció una demencia tan igual, importante como esta, es la demencia mixta, ¿no? Alzheimer vascular.
¿no? Y un deterioro previo, un deterioro menos severo previo a la demencia vascular, obviamente está el deterioro cognitivo leve vascular. Bueno, nosotros estudiamos los accidentes cerebrovascular agudo. Acá hemos hablado de demencia en general, pero ahora vamos al accidente cerebrovascular agudo. Y no hemorrágico, sino isquémico. ¿Ya? Accidente cerebrovascular agudo y no hemorrágico, sino isquémico. Estamos en el área arterial, porque el área venosa y las trombosis también. Estamos hablando arterial, no, isquémico. ¿Ya? Entonces tenemos 5 tipos, según la clasificación de todas. Accidente cerebrovascular de pequeños vasos, ¿no? Infarto vascular de pequeños vasos que ustedes ven acá, que más o menos son el 19% de las demencias vasculares, acá lo pueden ver. Demencias vasculares que no se sabe la causa indeterminada, ¿no? ¿Ya? Acá la considera 32%. Otras causas, o sea, causas poco frecuentes, causas raras, también se llaman. Por ejemplo, que una enfermedad de colágeno esté relacionada con un infarto, que una enfermedades infecciosas, enfermedades neoplásicas estén relacionadas con infarto, ¿no? Y acá tiene 4%. ¿No? Infartos que están relacionados con coágulos que se forman en el corazón, o sea, infartos cardioembólicos, 29%. Infartos que están relacionados con la placa de ateroma. Recuerda que la placa de ateroma es una placa que se va formando en los años, ¿no? No en los días de la semana, sino en los años, ¿no? La placa de ateroma que están formando ustedes ahora, digamos, en estos años, se va a ir sumando con el tiempo, ¿no? Por ahora de repente no va a tener síntomas vasculares, pero en el tiempo se va a ir cerrando y ojalá que no se sea, pero nos sorprendería que tengamos, digamos, síntomas vasculares, ¿no? Muchos de ustedes como yo, ¿no? Bueno, acá también tienen ustedes una clasificación del 2018, ¿no? De esta revista, ¿no? De neurofarmacología, ¿no? La patología y fisiopatología vascular, de la demencia vascular, ¿no? Y eso lo divide en 4 subtipos, ¿no? 4 subtipos, ¿no? ¿No? Y ven que el subtipo raro es 48%, ¿no? El subtipo de grandes vasos, tipo de grandes vasos, ¿no? Acá lo ven, es de 33%, subtipo de pequeños vasos, acá lo ven. Perdón, su tipo de pequeño vaso es lo más frecuente que yo lo que decía, ¿no? Su tipo de pequeño vaso es 48%. Eso es lo que yo le decía, ¿no? Que cada vez se está dando más importancia a los pequeños vasos, a la microvasculatura. ¿Ya? Miren, en esta revista actual, más o menos casi el 50% se debe a demencia de pequeños vasos. Cada vez se está dando más importancia a la demencia de pequeños vasos. ¿Okay? Y acá ustedes tienen la demencia de pequeños vasos, que como vuelve a existir, cada vez se le está dando más importancia, sobre todo esta última década, le damos mucha importancia a esta demencia. Esta demencia, por si acaso, no tiene que ver con el infarto cardioembólico, ¿no? Que le da un palmial mestre, en la cual al día siguiente aparece pléjico, ¿no? O el infarto arteriotrombótico, ¿no? Que puede un trastorno del lenguaje severo, ¿no? No, estas son demencias que se van sumando en el tiempo, ¿no? Afectando la microvasculatura en el tiempo, ¿no? Entonces acá ustedes tienen esta demencia en pequeños vasos, sus 7 subdivisiones, ¿no? Actuales, ¿no? Bibliografía ultimita en 2018. Acá tiene lesiones periventriculares y sustancia blanca, que es lo más frecuente, digamos, infartos subcorticales lacunares, infartos corticales pequeños, microinfartos subcorticales y corticales, microhemorragia que se ve con un tipo de resonancia, no con resonancia, angiopatía amiloide, ¿no? Etcétera, etcétera.
Y antes de entrar al Alzheimer también vamos a ver otra demencia que es después que es de las más frecuentes también, ¿no? Pero muy lejos del Alzheimer, ¿no? Que es la demencia por enfermedad de Parkinson, ¿no? Recordemos que la enfermedad de Parkinson da sobre todo trastorno motor, afecta el sistema extrapiramidal, el sistema motor antiguo, ¿no? ¿No? El sistema extrapiramidal, el sistema motor antiguo. ¿Saben? Ahora, y lo va a afectar dando rigidez y lentitud por un lado, es el famoso síndrome rígido hiposocinético. Por otro lado, el paciente tiembla, el síndrome tembloroso, ¿no? El Parkinson da compromiso extrapiramidal, sobre todo con cuadro rígido hiposocinético y con cuadro tembloroso. ¿Ya? Acá usted tiene características de una persona que padece Parkinson, ¿no? Va a haber lentitud en los movimientos. Recuerda que existe el síndrome rígido hipocinético, ¿no? Rigidez y lentitud en movimientos da ese síndrome rígido hipocinético. Va a dar el temblor, que es el otro síndrome tembloroso, ¿no? El paciente va a tener codo flexionado, rodilla flexionado, se ve una flexión del paciente en general, ¿no? Y esa flexión no solamente de extremidades, también del cuerpo, hay un encorvamiento de la espalda y del tronco, ¿no? Este síndrome rígido hipocinético en la cara va a dar una falta de expresión, una expresividad facial, ¿no? Y ambos, con rigidez cinético, temblor, te puede dar al paciente trastorno del equilibrio, ¿no? Bueno, este paciente con enfermedad de Parkinson, no tempranamente, sino tardíamente, empieza a tener un cuadro de síndrome de demencia. Y se piensa que la prevalencia de demencia en la enfermedad de Parkinson, EPS, enfermedad de Parkinson, en estudios transversales puede llegar hasta 40%. 40%, ¿no? Estudios longitudinales indican que puede existir demencia hasta en el 78% de los pacientes a los 8 años y en un 83% a los 20 desde el inicio de la enfermedad. Para ver que la prevalencia de demencia en enfermedad de Parkinson va aumentando con el tiempo, ¿no? Va aumentando con el tiempo. Ahora, sabemos que hay lo que es demencia y es lo que es déficit cognitivo leve, ¿no? Que es lo que a veces suele preceder a la demencia, en la gran mayoría de casos, ¿no? En la enfermedad de Parkinson, inicialmente en una edad temprana ven déficit cognitivo leve, pero ya tardíamente sí va a producir la demencia, ¿no? Y ambos van a tener una fisiopatología distinta, ¿no? Como ustedes pueden ver abajo, ¿no? Esta demencia, fisiopatológicamente, ustedes pueden ver que esta demencia cognitiva leve va a traer una disfunción del neurotransmisor DOPA, ¿no? Y va a afectar sobre todo la demencia, la parte fronto-subcortical, ¿no? En cambio, la demencia en Parkinson va a dar ya por una disfunción del neurotransmisor acetilcolina, ¿no? Y el compromiso va a aparecer en la parte posterior del cerebro, en la parte occipital, parietoccipital, en la parte posterior, ¿no? Ahí va a haber falla de memoria, de almacenamiento, de habilidades visoespaciales, de la fluidez semántica también, ¿no? Entonces, no es que hay una continuidad en el déficit cognitivo leve a demencia, como uno puede suponer, sino que también se puede ver una continuidad en la historia, pero va cambiando el fenómeno fisiopatológico. Fisiopatológico va cambiando, ¿no? De una disfunción dopaminérgica se va agregando una disfunción colinérgica. Y un compromiso anterior frontal a un compromiso posterior, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver los factores de riesgo asociados con la aparición de demencia en la enfermedad de Parkinson, enfermedad de Parkinson, ¿no? En este estudio de 2009, ¿no? En Montreal, Canadá, ¿no? Se concluyó que la edad avanzada
el sexo masculino una mayor afectación motora y las puntuaciones bajas en los estudios neuropsicológicos y la presencia de depresión, ¿no? Serían factores de riesgo para que este paciente con enfermedad de Parkinson curse la larga con demencia, ¿no? También en el segundo estudio que ustedes pueden ver abajo, del 2015, ¿no? Se estableció marcadores, ¿no? Marcadores neuropsicológicos, afectación, por ejemplo, del músculo medio cortical posterior. Recuerda que la demencia está relacionada con la parte posterior del cerebro, la demencia de Parkinson, ¿no? Marcadores de neuroimágenes, ¿no? En la cual se ha establecido que hay una reducción del volumen de los ventrículos laterales, del hipocampo y sustancia blanca, y también hay un compromiso de la corteza entorrinal que se encuentra en el lóbulo temporal, ¿no? También biomarcadores, o sea, estamos hablando de moléculas, va a haber disminución de esta proteína A beta 42, que es la proteína de la demencia, de Alzheimer también, o incremento de la alfa-sinucleína, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo, ¿no? También va a haber afectación de algunas actividades instrumentales, ¿no? Manejo de dinero, la medicación. Bueno, vamos a la segunda parte de la exposición, que es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer. Ya me he mencionado que es la demencia más frecuente, ¿no? La mitad de pacientes que cursan con demencia pueden cursar con Alzheimer, o más, ¿no? Bueno, hay dos compromisos, ¿no? A nivel molecular, ¿no? A nivel biológico molecular, ¿no? El compromiso de la placa neurítica, el compromiso de la placa neurítica o placa senil beta amiloide, acá lo ven un punto de flecha, acá, punto de flecha, y la degeneración del ovillo neurofibrilar, o sea, proteína tau, ahí ven la flecha, ¿no? Esos serían los compromisos, ¿no? De la placa senil beta amiloide, la placa, y del ovillo neurofibrilar, proteína tau. Entonces vamos a ver que respecto a las placas neurolíticas beta-amiloides son poco microscópicos. Beta-amiloides, que son los más, el primer fenómeno, ¿no? Sí, ya. Son poco microscópicos depósitos amiloides extracelular, o sea, extracelular, ¿ya? El otro fenómeno va a ser más bien intracelular, este fenómeno es extracelular, y va a traer daño axonal del axón y neurítico asociado. Este depósito de placas amiloides extracelular, estamos hablando de extraneuronal, ¿ya? Se ha encontrado en grandes cantidades en las cortezas límbicas y de asociación. Después acá tenemos un gráfico del sistema límbico, estamos formados por el hipotálamo, esta estructura central, estructural, subcorticales acá, un núcleo subcorticales, y por último, la corteza límbica que ustedes ven acá, ¿no? Esa corteza límbica estaría afectada, ¿no? Su componente principal de estos depósitos de amiloides, estamos hablando acá, es el beta-amiloide, es el beta-amiloide, ¿no? Y este beta-amiloide va a ser generado a partir del procesamiento proteolítico de uno de su precursor, que es la proteína de mayor tamaño beta-amiloide. Acá ustedes tienen ilustrado, ¿no? Acá ustedes tienen la proteína precursora del amiloide, la proteína precursora del amiloide. Y vemos cómo estas enzimas van a fragmentar, digamos, esta proteína precursora del amiloide, lo va a fragmentar en beta-amiloide, ¿no? Tienen toda la proteína, ¿no? Cómo se fragmenta, y acá tiene
Se fragmenta el beta-amiloide y estas beta-amiloides se empiezan a acumular formando la placa beta-amiloide. Este es el interior de la célula, esto está sucediendo fuera del interior de la célula, es un extracelular, fenómeno 3 extracelular. Así tenía usted la proteína de la placa beta-amiloide. Esta proteína de placa beta-amiloide se encuentra también de manera normal en todos nosotros, ¿no? Y esta es la importancia de este estudio de 1985, ¿no? De diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Archivo de neurologías, ¿no? Se encuentra en todos nosotros, pero tiene su tope de cantidad, ¿no? Su tope de cantidad, ¿no? Acá tiene placas, ¿no? Por milímetro cuadrado, por milímetro cuadrado, o un aumento de 200 por X, estamos hablando de números propios, ¿no? Cantidad de placas, ¿no? Cantidad de placas feniles, cantidad de placas beta-amiloides, ¿no? Por milímetro cuadrado, ¿no? Y este investigador estableció que en personas normales puede encontrar menos de 5 placas, ¿no? Por milímetro cuadrado en personas menores de 50 años. Puede encontrar de forma normal, ¿no? En personas entre 50 y 65 años debería de encontrarse menos de 8 placas por milímetro cuadrado, ¿no? Entre 65 y 75, menos de 10. Y más de 75 años, menos de 15, ¿no? Si se encontrara una cantidad mayor a estos parámetros, ¿no? Entonces sería un paciente sospechoso de Alzheimer. O sea, los pacientes que tienen Alzheimer se encuentran cantidades superiores a esos parámetros, ¿no? Luego existir estas placas pueden encontrarse de manera normal, digamos, en nosotros, pero teniendo en cuenta estos parámetros, ¿no? Entonces esta placa es extracelular, pero hay un fenómeno intracelular, ¿no? Que es la proteína tau que se va a encontrar, que va a ser los sovíos neurofibrilares, ¿no? Sovíos neurofibrilares, ¿no? En el sistema nervioso central, la proteína tau es la proteína asociada a microtúbulos. Recuerde que el axón en su parte interior va a tener microtúbulos y microfilamentos, ¿no? Y estos microtúbulos y microfilamentos se van a ir deslizando, ¿no? Entre sí. Y ese deslizamiento va a permitir que haya un transporte axonal, ¿no? Hay un transporte axonal dentro del axón, ¿no? Ese transporte axonal es fundamental. Una de las funciones fundamentales, por ejemplo, es el transporte de las vesículas. Bien, de las vesículas llenas de neurotransmisores, ¿no? Ustedes tienen un cuerpo, una neurona, con su dendrita, y tienen un axón, con su terminal, ¿no? Recuerden que una de las divisiones de las neuronas es por neurotransmisores. Hay 3 divisiones, pero una de las división, y la más actual, es por neurotransmisores. O sea, la neurona se divide atendiendo el neurotransmisor que sintetiza, atendiendo el neurotransmisor que sintetiza. Este neurotransmisor, para sintetizarse, necesita información del núcleo de la neurona, ¿no? El ensamblaje lo hace el aparato de Golgi reticuloendoplamático liso. Por si acaso el ensamblaje. Pero el ensamblaje no se hace ya del neurotransmisor, sino se hace del precursor del neurotransmisor. Y este precursor va a ir viajando, lo va a hacer por los microtúbulos, y los microfilamentos lo va a hacer. Y su viaje va a sufrir alteraciones por múltiples enzimas, ¿no? Hasta llegar a la parte terminal, donde se va a llenar, va a empezar a llenarse dentro de las vesículas sinápticas que se encuentran en el. Una vesícula sináptica tiene no uno, sino miles de neurotransmisores, ¿no? Miles, se calcula de 2.000 a 10.000 neurotransmisores, por ejemplo, ¿no? El sistema nervioso central, tau, es la proteína asociada al microtúbulo, como he dicho, que permite el desplazamiento, ¿no? El ensamblaje, ¿no? Y va a estar implicado lo que hemos insistido en el transporte axonal, ¿no? El ovillo neurofibrilar es una lesión intracelular que afecta principalmente a las neuronas piramidales. Recuerden que la proteína tau tiene
relación con el novio neurofibrilar, pero que este neurofibrilar, esa afectación de esa novio neurofibrilar se da principalmente en las neuronas piramidales. Las neuronas piramidales son las neuronas que nacen en el área 4 del Bronco, la corteza motora primaria se va hacia la médula espinal, ¿no? Su principal constituyente es la proteína tau, ¿no? Que está asociada al microtúbulo que se fosforila anormalmente, ¿no? Entonces acá ustedes tienen el axón, acá tienen el cuerpo, acá tienen el axón, y ven que el axón está conformado por múltiples microtúbulos, ¿no? Ustedes tienen acá la estructura del microtúbulo y ven cómo esta proteína tau, ¿no? Estabiliza esta estructura en los microtúbulos, estabiliza esa estructura microtubular que va a permitir pues, el desplazamiento de la, entre otras cosas, de las vesículas, ¿no? Perdón, de los precursores neurotransmisores, ¿no? Y vemos cómo se afecta esa proteína tau, ¿no? Que sirve justamente para el ensamblaje, ¿no? Entonces va a haber un proceso de desintegración, va a haber un proceso de desintegración del microtúbulo, ¿no? Ya que vemos ya el microtúbulo desagregado, ¿no? O sea, desagregado, disgregado, digamos, ¿no? Y acá vemos al costado los rapilletes de proteína tau, que ya no se encuentran, pues, como dice acá, ¿no? Ensamblando, ¿no? Los microtúbulos, ¿no? Ensamblando los microtúbulos, ¿no? No se encuentran ensamblando, sino se encuentran en acúmulos, ramilletes de proteína tau, ¿no? ¿Okay? Y las otras estructuras del microtúbulo se encuentran desagregadas, ¿no? Bueno, hemos hablado de la proteína beta amiloide y de los microtúbulos, ¿no? Que tienen que ver con la proteína tau. Bueno, ahora vamos a ver sobre si el Alzheimer es de herencia o no es de herencia, ¿no? Y en parte sí, en parte no. ¿No? ¿No? El 40% de los individuos afectos presentan historia familiar de enfermedad de Alzheimer, 40%, ¿no? ¿No? Y es por eso que también se dice que puede tener una historia familiar el paciente con Alzheimer, ¿no? Por 40% de los individuos afectos presentan historia familiar de Alzheimer. No todos, ¿sabes? Sino el 40%, ¿no? Con un familiar de primer grado afecto de Alzheimer, la posibilidad que otro lo tenga es 2 o 3 veces superior a la población general, según esta bibliografía del 95. Si el familiar es de primer grado. Por si acaso, familiar de primer grado, tal como se está ilustrando acá, son los padres, ¿no? Y los hijos, y los familiares de primer grado, padres e hijos. ¿Ya? Entonces, si hay un familiar que está afectado de Alzheimer y los padres y los hijos tienen 2 a 3 veces posibilidad de hacer esa enfermedad en relación a la población general. También se ha visto que hay una concordancia de enfermedades gemelos monocigóticos, ¿no? En el 40-45% de casos. Y los disigóticos, ¿no? Va a ser menor, ¿no? Va a ser más bien 10 a 50% de casos, ¿no? Entonces acá tienen, los monocigóticos van a compartir por si acaso 100% del genoma, ¿no? 100%, ¿no? Y los disigotos van a compartir el 50% del genoma, ¿no? Los disigotos son los gemelos o mellizos, ¿no? Son los gemelos o mellizos, ¿no? No, perdón. Los disigotos serían los mellizos, ¿ya? Los monocigóticos serían los gemelos, ¿no? ¿Ya? Esa es la diferencia acá, ¿ya? Los mellizos, o sea, 2 óvulos fecundados y gemelo es un óvulo fecundado. Esa sería la diferencia entre un gemelo y un mellizo. También hay Alzheimer temprano e historia familiar, ¿no? Aproximadamente el 60% de las formas tempranas de enfermedad de Alzheimer, ¿no?
existe una historia familiar de enfermedad y en el 30% la heredación familiar sigue un patrón de herencia de tipo autosómico dominante, ¿no? Autosómico dominante. O sea, la mitad de la descendencia la va a tener por acá tiene usted el patrón de herencia autosómico dominante, ¿no? Pero la mitad de la descendencia va a estar afectada por el patrón autosómico dominante. Ahora, el estudio de estos casos familiares, de historia familiar, que son generalmente Alzheimer de inicio temprano, o sea, con edad más temprana, ¿no? Ha permitido identificar tres genes causales, ¿no? Tres genes causales, ¿no? El gen que codifica para la proteína precursora del péptido betaminoide, es el APP, el gen de la presenilina 1 y el gen de la presenilina 2. ¿No? Presenilina 1 y presenilina 2. Recuerden la presenilina 1. ¿Por qué? Porque la presenilina 1, acá tenemos tres genes, la gen de presenilina 1, presenilina 2, ¿no? Y de la proteína precursora del péptido betamiloide, proteína precursora del péptido betamiloide, el cromosoma, donde encuentra el gen, el locus, cromosoma, donde se encuentra el locus, ¿no? Y observa que en el 1, en la presenilina 1, ¿no? La proporción es de 20-70%, ¿no? O sea, es más frecuente, ¿no? ¿No? Más frecuente que el presenilina 2 o que el APP, ¿no? Ahí pueden ver los casos. Y recuerden que esto se va a dar sobre todo en Alzheimer de inicio temprano, en Alzheimer de inicio temprano. ¿Ya? Entonces hemos visto la primera parte del Alzheimer hereditario, pero ahora vamos a ver que dicho de paso es hereditario, pero que también suele darse más tempranamente en las personas que la padecen, ¿no? Y ahora vamos a hablar del Alzheimer tardío, ya, que es tardío, ¿no? O esporádico, ¿sí? ¿No? Que suelen darse personas de mayor edad, no esporádico, que suelen darse personas de mayor edad, ¿no? El 95% de los casos de enfermedad de Alzheimer aparece en edades avanzadas, en el 95%, ¿no? Y en este 95% no son determinantes, aunque sí confieren una susceptibilidad al individuo. No es determinante, pero sí confieren una susceptibilidad al individuo. En esta población donde el Alzheimer es podálico, se ha visto que hay una relación en el gen de la apoproteína E, situado en el cromosoma 19, ¿no? Y que codifica tres isoformas proteicas, que ustedes lo pueden ver ahí, E2, E3 y E4. La diferencia se da por presencia de los aminoácidos cisteína o arginina en las posiciones 112 y 158. ¿No? De estos tres genes, ¿no? De tres isoformas, la variante E2 tiene una frecuencia aproximadamente del 6%, la E3 del 78% y la E4 del 16%. Bueno, ahora vamos a relacionar las bases que hemos hablado de la herencia, sobre todo las bases moleculares, con el desarrollo de la enfermedad, con el desarrollo de la enfermedad. En realidad, la enfermedad de Alzheimer es una cascada de alteraciones, es una cascada de alteraciones, ¿no? Va a haber depósito de sustancias proteicas insolubles. Estamos hablando de sustancias extracelulares, estamos hablando de las beta-amiloides, ¿no? Pero también va a haber depósito de proteínas insolubles intracelulares, estamos hablando de la proteína tau, de la degeneración neurofibrilar, de la proteína tau, de la degeneración neurofibrilar. En esta cascada lo primero que va a aparecer es el depósito del péptido amiloide, depósito extracelular del péptido amiloide, ¿no? Después va a haber modificaciones en la neurotransmisión,
Después va a haber ya desaparición de la neurona, y estas desapariciones de la neurona van a estar relacionadas con síntomas cognitivos, conductuales y neurológicos. Esta enfermedad de Alzheimer, y de ahí que sus síntomas más comunes, sus síntomas más frecuentes, sus síntomas más importantes en la memoria, ¿no? Y de ahí inclusive que la demencia se ha relacionado con pérdida de memoria, pero en realidad demencia es pérdida de diferentes funciones superiores. Solo que nosotros lo relacionamos más con pérdida de memoria. ¿Por qué? Porque la más frecuente del Alzheimer comienza pues con pérdida de la memoria, ¿no? Pero ustedes van a la demencia frontotemporal, no comienza con pérdida de memoria, comienza con trastorno de juicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta demencia de Alzheimer se va a iniciar en la corteza del hipocampo y la amígdala cerebral. Acá se corteza del hipocampo y la amígdala cerebral. Ahí va. O sea, en el lóbulo temporal va a comenzar la demencia de Alzheimer, ¿no? Y de ahí se va extendiendo digamos, a todo el cerebro, ¿no? Bueno, de ahí va por a la circunvolución para-hipocampal, ustedes lo ven acá, y por último a todo el cerebro, ¿no? Yendo a la enfermedad de Alzheimer, acá ustedes tienen seis autores, ¿no? 6 autores, que ven su aumento, tal igual como la demencia general, su aumento con la edad, Y no solamente tiene la prevalencia, sino ahí tiene ustedes la incidencia, ¿no? En nuevos casos por 1000 personas, ¿no? De los casos de Alzheimer por 1000 personas. Y ve claramente que a partir de los 65 años aumenta la incidencia de Alzheimer, más aún a partir de los 80 años. Entonces, inicialmente un daño de la proteína beta amiloide, hemos mencionado que es una proteína extracelular, ¿no? Ustedes ven acá en negrita. Va a pasar meses o años para empezar a ver una alteración de la proteína tau, que es una proteína intracelular, ¿no? Que tiene que ver con los con microfilamentos, ¿no? Esto va a conllevar posteriormente, vamos hablando de un tiempo de años, a atrofia estructural del cerebro. Y esta atrofia estructural, a la larga, sí va a tener que ver o va a repercutir con las funciones superiores, en especial con las funciones superiores, ¿no? Y esta pérdida de funciones superiores va a tener que repercutir ya en la conducta de la persona, ¿no? En la conducta. Acá ustedes tienen una neurona y que sufre los dos procesos, ¿no? El compromiso extracelular por la proteína, ¿no? Y el compromiso proteína beta amiloide y el compromiso intraneuronal por la proteína tau, ¿no? Compromiso intraneuronal por proteína tau. En la parte inferior se presenta forma soluble de la proteína beta amiloide y su depósito en la placa amiloide extracelular. Y tanto la forma soluble de la proteína tau difunde del fluido intersticial al líquido cerebral, que puede ser cuantificado. Se está estudiando los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer, se está estudiando. Acá vamos a mencionar lo que se tiene. Entonces hay biomarcadores de la amiloidosis cerebral, ¿no? Que son fundamentalmente la disminución en el líquido cerebral del beta amiloide, del beta 42.
y el aumento de la retención de trazadores de la amiloide, observándose la tomografía por emisión de positrón. Entonces, estos beta-amiloides se pueden salir que se cefalorraquídeo, ¿no? Cuando se encuentran disminuidos estos beta-amiloides en líquido cefalorraquídeo, entonces estamos hablando de un fenómeno que puede ser compatible con la enfermedad de Alzheimer. También tienen biomarcadores de disfunción sináptica, ¿no? En la cual va a haber disminución en la captación de fluoro dióxido de glucosio, ¿no? Por tomografía por espiral por emisión de positrones, ¿no? Y eso va a suceder en la región temporoparietal y las difusiones en esa área se va a observar en la resonancia magnética funcional, en la resonancia magnética funcional. En la resonancia magnética que ustedes conocen, la resonancia magnética estructural, que es la que más les solicita a ustedes, van a ver pues compromiso del lóbulo temporal medial y corteza paralímbica. ¿Por qué? Porque ahí es donde comienza la lesión de la enfermedad de Alzheimer. ¿No? Bueno, atrayendo atrofia cerebral. Acá ustedes tienen un resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Usted tiene acá el diagnóstico de Alzheimer, ¿no? Su intervención, su prevención, su tratamiento y su tratamiento sintomático ya cuando está la enfermedad desarrollada. La clasificación antigua, enfermedad de Alzheimer preclínica, deterioro cognitivo leve y probabilidad de enfermedad de Alzheimer. También tienen una nueva clasificación asintomático riesgo, enfermedad de Alzheimer prodrómica y demencia por enfermedad de Alzheimer. Y tienen las pruebas que hemos ido comentando, ¿no? El beta-amiloide líquido cefalorraquídeo, que hemos mencionado que se encuentra disminuido en un paciente con enfermedad de Alzheimer. La tomografía o emisión de positrones del amiloide, ¿no? Donde va a haber un aumento de la retención de los trazadores. La tomografía espiral de emisión de positrones, pero usando el fluoro de óxido de glucosa, ¿no? Donde hay una disminución en la captación. La proteína tau, el líquido cefalorraquídeo, tomografía espiral de positrones por la proteína tau, la resonancia, ¿no? Otros biomarcadores que están estableciendo y la neuropsicología, ¿no? Entonces, acá al lado izquierdo usted tiene desde cuándo puede diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. Y observen que la mayoría o todos lo diagnostican antes de que el paciente ya haga la demencia franca, ¿no? Antes que el paciente haga la demencia franca. Ahora se está buscando biomarcadores que pueden diagnosticar inclusive antes de la captación del beta-amiloide líquido cefalorraquídeo, donde esta captación se encuentra disminuida en una enfermedad de Alzheimer. Detalles, acá tenían pruebas de laboratorio, el beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo se va a encontrar disminuido, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer. Una sensibilidad de 85% y una especificidad de 87%. Y tiene la proteína tau, y tau proteína líquido cefalorraquídeo, donde se va a encontrar elevado en el paciente con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Una sensibilidad del 86% y una especificidad de 96%. También tienen ustedes ahí la tomografía por emisión de positrones, ¿no? Donde va a haber en el caso del uso de fluoro desoxiglucosa que ustedes ven acá, en la cual va a haber una disminución de la captación, ¿no? Esa disminución o hipermetabolismo se va a dar en las regiones temporales bilaterales, en las regiones parietales y en la corteza cingulada posterior. La corteza cingulada posterior.
como hallazgo característico de la enfermedad de Alzheimer, con una sensibilidad que ronda entre el 88 y el 95% y una especificidad está alrededor de 62 al 64%, ¿no? También va a haber menor captación de glicosis en las regiones temporales más mediales y el cíngulo, mientras que el deterioro cognitivo leve, la captación está más reducida solamente en la corteza entorno. ¿Vale? Acá tienen también la tomografía computerizada de emisión monofototónica, que mide la hiperfunción con una sensibilidad de 71% y una especificidad de 79% comparado con pacientes cansados. Y lo que más se usa, estamos viendo ya la parte práctica, es la resonancia magnética temporal, ¿no? Perdón, la resonancia magnética nuclear, ¿no? Donde se va a encontrar una atrofia de la región temporal media, más propiamente donde se encuentra ubicado la corteza entorrinal. La programación de la enfermedad se caracteriza por la afección del giro singular posterior y la corteza temporal de asociación. Acá se tiene una imagen de una resonancia magnética de un corte coronal, ¿no? En este corte coronal ustedes aprecian los lóbulos temporales. En general ya hay atrofia, pues, de toda la masa encefálica, pero también observen el lóbulo temporal, habría una pronunciada atrofia del ¿está bien? Vamos a parar un ratito si hubiera una pregunta. Bueno, si hubiera una pregunta, a ver, vamos a ver, todos han entrado. Presente. Doctor, un poco no lo entendí sobre la proteína tau y su función, por ejemplo, en demencia, y cómo su alteración va a comprometer todo el proceso de actividad del sistema nervioso, ¿no? Ya, la proteína tau, ¿no? Ya, otra pregunta. Son dos fenómenos, ¿no? Mire, observen que estos fenómenos biomoleculares anteceden al fenómeno de la demencia por años, ¿eh? Ni siquiera por semanas o meses, por años. ¿Ya? O sea, el cuadro degenerativo se va estableciendo años anteriores, ¿no? Antes que aparezca ya el cuadro clínico, que es lo último que aparece. El cuadro clínico es lo último que aparece. ¿Ya? Y hay dos procesos. Un proceso extracelular, que es el depósito del beta amiloide, y un proceso intracelular o intraneuronal, que es la proteína tau, intraneuronal. Este proceso intraneuronal, como hemos visto, ya, una imagen ilustrativa, afecta los microtúbulos principalmente, los microtúbulos. Recuerden que en todas las células, y en especial la neurona, hay un sistema de desplazamiento, ¿no?, de todas las sustancias que nos dan los microtúbulos y los microfilamentos, ¿no? Los microtúbulos y los microfilamentos que se encuentran en el axón, ¿no? Lo más estudiado es el transporte de los precursores de los neurotransmisores, ¿no? O sea, los precursores de neurotransmisores son transportados por estos microtúbulos, ¿no? Hasta llegar al botón astronómico, terminal astronómico, ¿no? Ahora, esta proteína tau estabiliza esta estructura, estabiliza. Cuando no funciona, esta estructura de microtúbulos se destruye,
como ustedes pueden ver acá, se desagrega, se destruye, ¿no? Y esta proteína tau defectuosa, obviamente, se empieza a acumular en ramilletes, ¿no? Y estos depósitos son los que se ven acá en esta imagen, ¿no? Acá hay unas flechas. Ya. Okay, acá hay las flechas. Okay. Y esta es la explicación las dos explicaciones que dan para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, es la afectación intracelular. Ahora, ya esto se ha visto ya por biomarcadores, ¿no? En este caso afectaría la neurotransmisión, ¿no? Sería el segundo fenómeno, la neurotransmisión, ¿no? Acá, esa sería la segunda etapa, el daño neuronal por la proteína tau, ¿no? Y en los marcadores se ha encontrado que esta proteína tau se va a encontrar más altamente en líquido cefalorraquídeo. O sea, en el paciente de Alzheimer se encuentra mayor cantidad de esta proteína en relación a los pacientes que no tienen Alzheimer. ¿No? Esa es más o menos la relación. Estamos hablando del líquido cefalorraquídeo, si estamos hablando del líquido de lo bien. Si estamos hablando del líquido cefalorraquídeo. Muy bien, continuamos. Ahí está, el tau y tau olvidado que se encuentran valores elevados comparados con los controles, ¿no? Con una sensibilidad del 86% y una especificidad del 96%. Si estamos hablando del líquido cefalorraquídeo. Pero aquí estamos hablando de depósitos. Muy bien, continuamos. Ya. Muy bien, vamos a continuar. En los últimos años se ha relacionado mucho el síndrome metabólico con la demencia. Demencia degenerativa de Alzheimer. Normalmente el síndrome metabólico también está relacionado con la demencia vascular, ¿no? O sea, con la demencia vascular, digamos, hay una relación natural, ¿no? O sea, el ser obeso, el ser hipertenso, el ser diabético, ¿no? Son factores de riesgo pues, para accidente cerebrovascular, ¿no? Y con eso se relaciona con la demencia vascular. Pero también se ha observado que estos síndromes metabólicos podrían estar relacionados con la demencia de Alzheimer. Inclusive hay una teoría que señala que la demencia de Alzheimer puede ser vascular, ¿no? Y hay un estudio señero en esta relación, ¿no? Ese estudio se presenta acá en el 2011, ¿no? En Italia, ¿no? Es un estudio longitudinal realizado en Italia en el año 2011, ¿no? Donde se vio la relación entre el síndrome metabólico, ¿no? Obesidad, diabetes, hiperinsulinismo, hipertensión y lipidemia, todo este síndrome metabólico. Acá tienen a la derecha el paciente con síndrome metabólico, hipertensión, dislipidemia, ¿no? Resistencia a la insulina, ¿no? ¿No? ¿Ya? Y el deterioro cognitivo y la progresión a la demencia. El estudio incluyó 5.632 participantes, 5.632 participantes, ¿no? Entre edades comprendidas entre 65 y 84 años, 65 y 84 años, ¿no? Y encontraron los investigadores, ¿no? Que los participantes que presentaron el síndrome metabólico tuvieron un mayor riesgo de progresión a demencia. ¿Ya? Un OR de 4.40, ¿no? O un intervalo de confianza de 1.3 a 14.82, ¿no? Al 95%, ¿no? Desde ese estudio se ha empezado a estudiar mucho el síndrome metabólico frente a la demencia de Alzheimer, ¿no? Y acá tienen ustedes una revisión del Lancet del 2017, una revista muy prestigiosa, ¿no?
la cual establece factores de riesgo de demencia y enfermedad de Alzheimer conocidos, ¿no? Entonces acá vienen factores de riesgo modificables y los no modificables. Y observen, pues, ¿no? Observen lo modificable: diabetes, obesidad, hipertensión, tabaco, dieta, actividad física. O sea, la gran mayoría de estos factores de riesgo modificables son factores vasculares. No, la gran mayoría. No. La gran mayoría de estos factores modificables son vasculares, ¿no? Interacción social, actividad intelectual, bueno, ya no son vasculares, ¿no? Después depresión, ya pues ya no es vascular, pérdida de visión tampoco, ¿no? Escolaridad, bueno, tampoco, pero el resto son vasculares. El resto son vasculares, ¿no? Y respecto a la edad, también la edad, pues, ¿no? La edad también es un factor de riesgo vascular, ¿no? Ya. Y ahí se postulan pues numerosas teorías para poder explicar esa relación entre el síndrome metabólico y Alzheimer, ¿no? O si yo veo factores de riesgo cardiovascular y enfermedad de Alzheimer, ¿no? Acá tiene factores de riesgo cardiovasculares, pero que hemos dicho que en esta revista de Lancet se consideran también como factores de riesgo modificables del Alzheimer, ¿no? Ahí está la diabetes, ¿no? Accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá hablan de dos posibilidades, como sería que estos factores de riesgo producirían disfunción de la barrera hematoencefálica, ¿no? O producirían oligoemia, o sea, menor irrigación cerebral. Esto aterrizaría, lo primero llevaría a acumulación de tóxicos, aclaramiento de la beta-amiloide. Lo segundo llevaría a una producción de beta-amiloide y una hipoperfusión capilar, ¿no? Ambos llevan a beta-amiloide, difusión de renal daño, neurodegeneración, demencia, ¿no? Incluyendo en la salud pública aparece también este cuadrito para relacionar los factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo, hemos dicho que la mayoría son vasculares, como el Alzheimer, y qué factores protectores habrían también para el Alzheimer. Estos factores protectores también, por si acaso, están acá incluidos, ¿no? Actividad intelectual, interacción social. Entonces, arriba ustedes tienen los factores, digamos, negativos, digamos, ¿sí? Y abajo ustedes tienen los factores positivos. Negativos, o sea, que estarían relacionados con la demencia de Alzheimer, y positivos, que impedirían la progresión de la demencia de Alzheimer. Como quieran explicarlo ustedes, ¿no? Entonces, la mala dieta, el alcohol, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia, hemos dicho que son muy parecidos a los factores de riesgo vasculares, junto con los genes ApoE, agregación familiar, ¿no? Tendría que ver con el daño neuronal y el daño vascular, y esto estaría relacionado con la progresión de la demencia. Y más bien la actividad física, la actividad social cognitiva, la educación, ¿no? Más bien tendría que ver con la reserva cerebral y la reserva cognitiva, y esto sería un colchón para evitar que nosotros progresemos a demencia. Tienen ustedes también un modelo fisiopatológico de la enfermedad de Alzheimer del 2017, propuesto en 2017. Acá ven los factores de riesgo no modificables, factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, lipidemia, ¿no? Van a producir alteraciones cognitivas, demencia, déficit cognitivo leve, demencia, ¿no? Va a producir acumulación de la proteína tau, de la proteína beta-amiloide, y eso va a tener que ver con neuroinflamación, impulsión sináptica, generación, ¿no? Y por abajo ustedes ven, más bien todo lo contrario, los factores protectores. Los factores de riesgo y acá los factores protectores, ¿no? Actividad física, reserva cognitiva y cerebral, lo mismo que hemos visto acá, ¿no? Bueno, acá ustedes también tienen una revista del 2018 del Colegio de Nueva Zelanda y Australia, del Colegio Real de Nueva Zelanda y Australia, ¿no?
en la cual detallan pues, la fisiopatología de la demencia de Alzheimer, ¿no? La fisiopatología de la demencia de Alzheimer. Todos los pasos. Muy bien. Ahora, yendo al tratamiento, abordemos qué síndrome traería pues esta alteración cognitiva en el adulto, ¿no? Actualmente se llama síndrome cognitivo mayor, ¿no? Bueno, traería un síndrome confusional, sobre todo, traería un síndrome focal también a veces, quejas subjetivas, ¿no? Demencia, alteración cognitiva leve, ¿no? Entonces, recuerden que la demencia es un fenómeno crónico. La demencia es un fenómeno crónico, igual la déficit cognitivo leve, ¿no? Pero también estas demencias pueden reorganizarse, o sea, y eso vamos, ¿no? Yo tengo familiar con demencia, ¿no? Y tiene un estado basal, digamos así, ¿no? Un estado basal, donde reconoce a sus familiares, ¿no? Sabe su nombre por lo menos, y sabe y puede, digamos, y desenvolverse en casa. Fuera de casa ya no se logra desenvolverlo. Pero amanece totalmente agitado, totalmente confuso, totalmente irritado, ¿no? Y después lo llevan al hospital y encuentran que tiene polisemia, que tiene una infección, que hoy tiene polisemia, que se ha condicionado por la infección, etcétera, etcétera. Entonces estamos frente a un cuadro con demencia, pero también estamos frente a un cuadro confusional, ¿no? ¿También? Sobre una base de demencia está un cuadro confusional. Entonces recuerden que el síndrome demencial, déficit cognitivo leve, inclusive hace que el cuadro confusional sea más florido o sea más frecuente, ¿no? Bueno, acá ustedes tienen el manejo inicial para cada uno, ¿no? Muy bien. Acá tienen ustedes un algoritmo de actuaciones generales específicas de la demencia, ¿no? Un paciente cuando tiene demencia, ¿qué acciones generales hacer? ¿Qué acciones generales hacer? ¿No? Actuaciones, control de movilidad médica y psiquiátrica, modificación del entorno, programas de estimulación cognitiva y motora, programas de educación y asesoramiento de cuidado. ¿Por qué control de la movilidad médica y psiquiátrica? Como hemos mencionado, ¿no? La reserva cerebral de estos pacientes, la reserva cerebral, acá aparece la reserva cerebral, está notoriamente disminuida. Entonces, estos pacientes son mucho más vulnerables a trastornos infecciosos metabólicos u otros. ¿Ya? Entonces, si hay un cuadro de desorganización, un cuadro de agitación psicomotriz, un cuadro de confusión, entonces hay que investigarlo, ¿no? Desde un punto de vista médico primero, ¿no? ¿Ok? Descartar que no haya una hipoglicemia, como hemos visto, una infección o una hiponatremia, que son los más frecuentes, ¿no? La modificación del entorno. Recuerden que estos pacientes, al tener menos reserva cerebral, su capacidad de captar información se va a ver mucho más reducida, ¿no? Entonces su entorno tiene que ser simple y familiar. Es por eso que estos pacientes no tienen ningún problema cuando son pacientes que viven, digamos así, al interior del país, en comunidades muy pequeñas, ¿no? En lo cual la comunidad ya le parece hasta su casa, ¿no? Entonces ellos como que saben fácil orientarse, ¿no? Pero en las grandes ciudades se pierden, más aún si son nuevos escenarios, ¿no? Por ejemplo, un paciente con demencia, usted le lleva a un supermercado o un hospital, ve un montón de cosas nuevas, se pierden, se confunde y se agitan, ¿no? Entonces, entender que su entorno debe ser lo más simple, estamos hablando de su casa, lo más simple, lo más simplificado, lo más funcional, es fundamental para su manejo, ¿ya? Bueno, por cuestiones de tiempo hasta acá lo vamos a dejar. Y para la próxima vamos a seguir continuando con las exposiciones. Ya hemos enviado inclusive las dos subsiguientes Recording stopped. Ya, hemos enviado inclusive las dos subsiguientes clases para que lo sigan viendo, ¿ya? Entonces no hay ningún problema, vamos a ir continuando con las clases. Si hubiera alguna pregunta,
Si no, ya damos por terminado la clase. Muy bien, las clases subsiguientes ya se han enviado, así que también las pueden revisar. En todas las clases, en la parte inferior está la bibliografía citada. Si ustedes quieren mayor información, la mayoría de esa bibliografía la encuentran en la red fácilmente. Algunas veces son más difíciles, pero una gran mayoría se la puede encontrar en la red fácilmente. Más bien, muchas gracias por su atención. Y si no hubiera alguna pregunta, nos estaríamos despidiendo, más bien. Muy bien.